Maestros de Reddit, ¿cuál fue la mejor excusa para llegar tarde que resultó ser verdad? Tuve un estudiante cuyo padre había muerto y no había hecho ninguna tarea o preparación para la clase de geografía, por lo que escuché que el maestro lo regañó por no hacerlo, pero el estudiante no quería decir nada, presumiblemente un tema delicado. Entonces su mejor amigo le gritó a la maestra: «No tienes ninguna vergüenza». Su padre falleció y la maestra dijo: «No me importa». Hubo un grito audible y yo estaba en la habitación contigua. No hace falta decir que el maestro ya no está empleado aquí. Mi segundo año en la escuela secundaria, papá murió. Perdí una semana de escuela. Cuando regresé, traté de entregar mi tarea de inglés que vencía la semana que estuve fuera. El maestro no lo aceptaba y decía que era tarde. Le dije que mi padre acababa de morir y que por eso estaba fuera. Ella dijo: «Lo sé, pero es tarde». Fui a casa, le dije a mi madre. Al día siguiente, el director, mi consejero vocacional y la superdependiente se pusieron en contacto con mi maestra. Ella tuvo que aceptar mi tarea. Ella fue humillada por eso el resto del año. Tenía que llevar a su hermana a la escuela y llevar a su madre a rehabilitación. Siempre llegaba tarde a clase porque su madre solo quería dormir. El problema era que si la madre llegaba tarde o no iba, habría violado su libertad condicional y habría ido a prisión. Nunca la marqué tarde. Si echaba de menos algo importante, podría venir a almorzar o después de la escuela para compensarlo. Yo era el niño física, 11 grados grado. El día anterior a este día, mi vecina falleció y su hijo era amigo mío y también en esta clase. Una historia terriblemente larga, pero fue un suicidio ahorcado y yo fui quien la encontró. Tuve pesadillas toda la noche y salté la primera mitad de la escuela al día siguiente. Cuando mi maestra de física me vio más tarde, me preguntó dónde estaba esa mañana. Antes de que pudiera explicarte, ella dijo que esa amiga te estaba buscando y preocupada. Parecía más preocupado de lo que debería haber estado y estaba un poco molesto porque no estuvieras allí. La madre de los chicos murió, pero él todavía fue a clase y no se lo dijo a nadie, pero estaba preocupado por mí. No podía decirle lo que había sucedido en ese momento, así que le dije que me había quedado dormida. Estudiante aquí, me dirigí a la escuela temprano para estudiar en la biblioteca antes de mi clase nocturna. Estaba a una salida de distancia cuando fui atrapado en un accidente automovilístico. La mayor parte de la autopista después fue un embotellamiento con solo un carril abierto. Finalmente llegué a mi clase de laboratorio 15 minutos tarde, con algunos rasguños y moretones. La reacción de mi profesor fue simplemente: «Oh, ese eras tú». No era un estudiante, sino uno de mis asistentes de enseñanza cuando dirigía un preescolar en West Fiji. «Perdón, ayer perdí», mi amigo le disparó a mi madre. Naturalmente, estoy un poco sin palabras. «Oh no, está bien», estaba apuntando a alguien más cuando era gerente en una pizzería. Uno de los empleados tenía la misma excusa y actitud, excepto que él fue quien recibió un disparo. Sin embargo, vivía en el norte de Filadelfia. «Es genial». Él dijo mi mal cerrar comillas HMM. «Bueno, está bien entonces». Fui uno de los 20 niños que llegaron tarde a la escuela. Nos presentamos en la oficina de la escuela como grupo y cuando nos preguntaron por qué llegamos tarde, dijimos: «El autobús escolar explotó». Ellos cuestionaron entonces: «El motor explotó, los niños no, todo el autobús, en llamas». Explotó. Hubo mucha conferencia entre los maestros, todos ellos pensando que nosotros embellecíamos la historia. Lo siguiente que sabes es que uno de los miembros del personal administrativo tiene abierto el sitio web de noticias, una imagen muy obvia de un autobús entero incendiado con un grupo de niños en nuestro uniforme escolar de pie frente a él. Nuestro último boleto para la clase decía: «El autobús escolar explotó». Después del 11 de septiembre, mi escuela secundaria de un pequeño pueblo recibió amenazas de bomba cada semana durante 2 meses y decidieron obligarnos a asistir a la escuela un sábado. Yo y otros 5 más asistimos a nuestras clases y cada maestro dijo algo como: «No puedo esperar las excusas el lunes». La mayoría de las excusas eran algo similar a los planes familiares o no, pero a un niño se le hizo leer la nota de su padre en voz alta a la clase porque nuestro maestro del primer período pensó que era gracioso. En el acento más al sur que puedas imaginar, fue algo así como: «Mi hijo no es demasiado inteligente, pero sabe que no se supone que te castiguen porque alguien más sea un idiota». Le compré un paquete de 6, así que fue borracho. Todos ustedes pueden joder. Ojalá tuviéramos teléfonos inteligentes para grabar en ese entonces para poder compartirlo. No soy el profesor, pero se nos dice que tenía un estudiante paramédico que, en camino a escribir su examen final, rodó su automóvil en un arroyo, recogió los libros que tenían fuera de su automóvil y corrió el resto del camino hasta clase. Obviamente llegué tarde y llorando. Mejor cree que tuvieron una fecha de examen diferente. Cuando era estudiante de enseñanza, llegaba tarde porque había muchas gallinas en medio del camino. No se moverían en absoluto. Esto está en el medio de una ciudad de 200,000 personas. Pollos malditos.
Finalmente llego a la escuela y me disculpo profusamente con mi maestro mentor y le dije por qué llegué tarde pensando que sonaba ridículo. Ella dijo, sí, esas gallinas son unos jodidos imbéciles, rodearon mi auto en el estacionamiento de McDonald's el año pasado. No se preocupen. Exalumno aquí. Lo siento, jefe, mi padrastro intentó matarnos anoche y tuve que lidiar con la policía. El profesor solo me miró por un momento y dijo, amigo, ¿te gustaría ir a tomar una copa y hablar de esto después de clase? Hombre, mi profesor de inglés era un hermano cuando estaba en la universidad. En la escuela secundaria fui en bicicleta a clase. Un día golpeé una roca y comí una mierda absoluta. Obviamente llegué a clase tarde. Antes de que pudiera decir una palabra, mi maestra dejó la clase y dijo, gracias por finalmente unirte a nosotros, ¿por qué llegas tan tarde? Levanté mis manos y codos ensangrentados. Debe haber quedado mal porque audiblemente jadeó y me llevó a la enfermera de la escuela disculpándose sin parar todo el camino. Editar. Mibe, no soy profesor. Me resbalé mientras cortaba mi manzana ante un laboratorio de ciencias del suelo. Era un corte medio, pero no había laboratorio de maquillaje disponible para este experimento porque era el primero de los experimentos de 3 semanas. Lo envolví en papel higiénico y pensé que usaría el botiquín de primeros auxilios en el laboratorio para esterilizarlo, peor de los casos, y desinfectarlo. No dolió mucho, pero simplemente no se relajó. También era invierno, así que me puse guantes y fui a tomar el autobús, 10 minutos en auto hasta la universidad. Cuando llegué al laboratorio, había sangre por todas partes. Era un corte pequeño, pero muy profundo. Llegué al laboratorio a tiempo, pero mi profesor tomó una toma de la sangre que goteaba por mi brazo y dijo, te admiro por haber venido aquí, pero Cristo, ve a la clínica. Mi profesor comenzó mi experimento por mí, literalmente solo haciendo batidos de barro durante 1 hora, y cada laboratorio posterior me preguntaba si me faltaba alguna extremidad de esa mañana. Más 144 MTV me pagó $50 para llenar mi mochila con cemento y llevarla todo el día. Acepté esa excusa. Más tarde, el estudiante se arrepintió, ya que una mochila de reemplazo y libros de texto universitario superaron con creces los $50. Pero obtuvo su momento de fama y no lo castigué por su tardanza. Tengo que vivir un poco. Editar. Alguien encontró un artículo periodístico sobre esto. Resulta que costaba $200. Él ganó $100 por el primer día y $100 cuando regresó al día siguiente. Recordé $50, pero fue hace 19 años. Así que, tenía derecho de creerle. Todavía perdió todas sus cosas, gracias cemento, y recuerdo que me dijo que no valía la pena. Y editar, error tipográfico. Soy Rosa, una estudiante de piel clara, 10 años, fue con un amigo al festival Oli en un templo hindú cercano donde estaba cubierta de polvo rojo y teñida de rojo brillante de la cabeza a los pies. Su madre, otra maestra de la escuela, la había hecho sentarse durante horas en la bañera para empaparse, pero incluso después de otra ronda de fregado en la ducha temprano en la mañana, llegó a la escuela con un agradable tono rosado. Técnicamente, no llegó tarde, pero se quedó en el aula de su madre hasta que sonó la campana. Hice que un profesor de química apareciera unos 15 minutos tarde, justo cuando la gente estaba a punto de irse. Él aparece y explica que acababa de sufrir un accidente automovilístico, su automóvil se había volcado y todavía apareció. Dijo que estaba bien. Conducía un Volvo. Tenía un profesor de sociología en la universidad que nunca llegaba tarde a nada. Un día, nos presentamos a clase y él no estaba allí. Después de aproximadamente 5 minutos, estamos leyendo el manual para averiguar qué nivel de profesor era y descubrimos que era un profesor asociado y tenía derecho a 10 minutos de espera. Unos segundos antes de que expirara su tiempo, llegó una voz desde debajo de su escritorio que decía hoy, vamos a hablar sobre las personalidades retiradas. Dirigió a toda la clase desde debajo de su escritorio. Yo era la estudiante, mi vecina tenía una cabra muy social y ella descubrió cómo escapar de su pluma para poder pasar el rato. Ella escapó y me siguió hasta la parada del autobús, y cuando llegó el autobús, intentó seguirme hasta allí. En realidad no podía subir al autobús sin que ella estuviera justo detrás de mí, así que tuve que bajar, llevarla a casa y llamar a mi padre para que me llevara a la escuela. Editar. Ortografía. Mi mejor amigo y yo solía patinar a la escuela y un día ambos olvidaron de poner los zapatos en nuestras mochilas. Así que patinamos hasta la oficina del subdirector y saltamos el primer período para ir a casa por zapatos. Nos detuvimos en Taco Bell en el camino de regreso para el desayuno, porque pensamos que ya estábamos excusados. Reino Unido. Un estudiante no pudo enviar una tarea a tiempo porque el wifi estaba caído en el megabús. Editar. Aplaude todo el amor y me aseguraré de decirle al estudiante que su contratiempo de megabús es identificable en todo el mundo.
Tuvimos un examen en mi clase y el maestro recibió un mensaje de un estudiante que decía que iba a llegar tarde porque su auto tenía una rueda pinchada. Se sabía que el estudiante estaba de fiesta. El maestro no pensó que pudiera ser verdad, así que, en broma, el profesor le pidió que devolviera el neumático. Trajo la rueda pinchada de nuevo en medio del examen. No hace falta decir que el profesor no esperaba eso. No yo, sino uno de mis buenos amigos. Ella fue al Royal Military College de Canadá, donde visten sus uniformes y a menudo hay turistas que visitan el campus. Aparentemente, era completamente normal que los turistas buscaran tomarse fotos con los estudiantes en uniforme, y todo lo que tenían que decir cuando entraban tarde era turistas y los profesores lo dejaban pasar. Siempre se preguntó en cuántas fotos familiares estuvo en realidad durante el tiempo que pasó allí. No profesor, sino alumno. Estaba en un accidente automovilístico camino a la escuela. Alrededor de 5 autos participaron porque algún imbécil decidió adelantarnos, ya que redujimos la velocidad al llegar a un giro. Entonces, un viaje al hospital para que me revisen y luego a la escuela con 3 horas de retraso. Tenía pequeños cortes en mi cara por el vidrio que volaba por todas partes y me dolía mucho el hombro, pero mis maestros no me creyeron hasta que apareció la policía porque olvidaron recibir una declaración mía. Aparentemente, algunas de las otras personas involucradas murieron y el imbécil recibió 8 años de prisión. Tiempo de cuentos. Fui la única estudiante de secundaria en nuestro autobús escolar un invierno. El otro detalle importante para esta historia es que teníamos el modelo de autobús más antiguo que no tenía la mejor forma mecánica. Tenía una de esas puertas operadas mecánicamente, disparaba una nube de humo negro cada vez que comenzaba y se veía mucho menos elegante que todos los otros autobuses que tenía la escuela. De todos modos, un invierno hacía tanto frío que el motor diésel dejó de funcionar. El conductor del autobús dijo que el frío hizo que el diésel en las líneas de combustible se gelificara. No tengo idea si eso es exacto, pero de cualquier manera el autobús no arrancaría. Afortunadamente estábamos a solo 5 millas de la escuela y todos los niños ya habían sido recogidos. Así que simplemente llamaron por radio a otro autobús más nuevo para que regresara y nos recogiera. El conductor del autobús había llamado por radio a la escuela primaria, pero se olvidó por completo de avisarle a la escuela secundaria. Entonces llego a clase y la maestra pregunta por qué llegué tarde. Dije, el frío hizo que las líneas de combustible se gelificaran en el autobús escolar, repitiendo exactamente lo que nos dijo el conductor del autobús. Pero yo era el único estudiante de secundaria en ese autobús, así que no había otros estudiantes para respaldar mi historia. La maestra no me creyó y en lugar de simplemente llamar a la oficina principal para verificar mi historia, se burló de mí frente a toda la clase, diciendo no es posible que el combustible se congele en el frío. Y todos en la clase estuvieron de acuerdo con ella diciendo que yo era un mentiroso y se rieron de lo tonta que era mi historia. Finalmente, la oficina le hizo saber sobre el autobús después de que ella trató de detenerme, pero la vergüenza sigue ahí y nunca me disculpó. Literalmente hoy, el niño se perdió mi clase de la primera hora, las notas dicen que un accidente automovilístico camino a la escuela y llegaría tarde. Kid viene por 2 de ahora, tiene fotos en su teléfono del accidente de Rollover. WTF, chico, vete a casa. Descanso. Cuídate. Editar. Tengo otro, aunque este le sucedió a un compañero de clase cuando estábamos en la universidad para ser maestros. Se perdió una clase realmente importante, vino solo durante los últimos 10 minutos más o menos porque su vecina llamó a su puerta mientras estaba en trabajo de parto activo pidiendo ayuda un poco antes de que supuestamente se fuera a clase. Un compañero de clase regresó a la casa de un vecino con prego vecino y entregó a su bebé en la sala de estar mientras hablaba por teléfono al 911. Vinieron los paramédicos y mamá y el bebé estaban bien, pero el compañero de clase necesitaba ir a casa y cambiarse primero porque estaba cubierta de sangre. Un niño se perdió una clase de mi primer periodo una mañana, pero estaba en la escuela ese mismo día. Cuando le pregunté por qué no había llegado a tiempo para mi curso, dijo que su vaca estaba dando a luz a su cría esa mañana, por lo que había elegido estar en el granero en lugar de inglés. Tenía sentido para mí, sus ensayos no iban a ganar cintas en la feria del condado, pero su ternero sí. Yo era el estudiante cuando estaba en la universidad, abrí la puerta de entrada para ver los equipos SWAT y los agentes de la DEA fuera de mi casa. El que me miró tenía algún tipo de ar. Regresé adentro. Por lo que escuché, hubo una operación de picadura múltiple que sucedió alrededor de mi ciudad y el lugar de mis vecinos fue allanado. Perdí la mitad de mis clases ese día. Tuve una experiencia similar, solo que fue una verificación de cumplimiento porque uno de los vecinos estaba en libertad condicional o en libertad condicional, no recuerdo cuál. No estaba cumpliendo con algo, pero aparentemente no les había dicho a sus compañeros de cuarto que su PO tenía permiso legal para registrar todo el apartamento, no solo su habitación.
Estaban en el proceso de objetar esta búsqueda ilegal cuando salí de mi departamento, y no del todo con palabras. Traté de irme antes de que las cosas realmente comenzaran, justo a tiempo para que el respaldo entrara en el estacionamiento y se detuviera justo detrás de mi auto. Me rendí y esperé en el auto hasta que uno de los policías notó que estaba tratando de irme. Al menos tuve un espectáculo mientras esperaba.